Iniciemos con usted, compañero presidente de la FEWE. Hay una decisión, como decíamos, golpe tras golpe, pero ahora se ha llegado a violentar de una manera increíble la cuestión de la Constitución. ¿Cuál es la posición de la FEWE frente al recorte presupuestario para educación? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias de esta nefasta decisión del ministro Richard Martínez? Bueno, nosotros el 1 de mayo, justo en un día histórico los movimientos sociales y para los trabajadores, recibimos como balde de agua fría la notificación de que a las universidades se les había reducido más de 98 millones de dólares para el gasto corriente del presupuesto de las universidades. Esto efectivamente esta medida de reducción del presupuesto de las universidades no tiene ningún sustento jurídico ni técnico, es más, violenta la Constitución, principalmente violenta tres artículos esenciales de la Carta Magna, que son el artículo 165, que establece las atribuciones del Estado ecuatoriano referente al estado de excepción. En el literal 2 establece que el gobierno nacional durante un estado de excepción no podrá disponer de los recursos de salud ni educación. Hay un candado jurídico que está en la Constitución que evita de que los gobiernos de turno puedan retirar recursos para cualquier emergencia de educación y de la salud. Y además también se está vulnerando los artículos en los cuales se establece la asignación presupuestaria anualmente para las universidades y escuelas politécnicas del país. Frente a ello, nosotros consideramos de que esta medida, que sí es unilateral y no responde a los verdaderos intereses de la comunidad universitaria, afecta el desarrollo normal y la cotidianidad de la universidad y de la educación superior. Entonces, con esta reducción del presupuesto serán despedidos docentes, trabajadores, empleados, con nombramientos provisionales y de a contrato, que afectará a la situación económica que vive el país y que también afectará a sus familias, porque hay que recordar que durante esta emergencia sanitaria han sido cientos y miles de trabajadores que con complicidad del Ministerio del Trabajo y del Gobierno Nacional han sido despedidos. Nosotros rechazamos incluso esta actitud por parte del gobierno de Lenín Moreno de priorizar el pago de la deuda externa antes invertir en educación y salud, que en estos momentos son necesarios. ¿Quiénes son los perjudicados directamente de esta decisión del gobierno nacional frente a la disminución del presupuesto? ¿Son solamente a la educación superior? ¿Usted conoce que también se afecta a otros sectores? Bueno, al recortar el presupuesto para educación superior, no solamente se afecta a los trabajadores, empleados y docentes, sino todo el sistema de educación superior, porque las universidades se van a ver en la obligación de reducir su oferta académica para nuevos estudiantes que quieren desean ingresar a la universidad. Y ahí viene una demagogia del gobierno nacional. En enero de este año, Lenín Moreno anunció que se aumentarán 100,000 cupos más para ingresar a la universidad. Nosotros planteamos que con qué recursos económicos los estudiantes van a poder ingresar a las universidades. El gobierno está actuando de una manera irresponsable, que mientras él anuncia entrega de más cupos para las universidades, no entrega un presupuesto equitativo por cada estudiante para que ellos puedan acceder a la educación superior. Y también se verán en peligro la investigación dentro de la universidad, los proyectos de vinculación con la sociedad. Efectivamente también se verán afectadas algunas carreras, algunas asignaturas, y a la vez el golpe que le da al sistema de educación superior no es solamente a las universidades, sino también es a todo el sistema nacional de educación. Le reduce presupuestos a la educación inicial, a la educación primaria, a la educación secundaria, dejando a cientos de docentes sin la oportunidad de poder laborar y sin un sustento para cada día. Nosotros en algunas explicaciones que hemos realizado en medios de comunicación hemos señalado de que si el gobierno nacional hubiese declarado la moratoria a la deuda externa, no hubiese habido necesidad que le recorte presupuesto a la educación, porque yo hago una ejemplificación. El día de ayer nuevamente el gobierno tomó una medida antidemocrática que afecta a la educación al cancelar la aplicación del bachillerato internacional en los colegios de la costa. Entonces demuestra que al gobierno no le interesa un pueblo educado, no le interesa invertir en educación. Eso a nosotros nos debe entender para quién
está gobernando Lenin Moreno, que es para los grandes grupos económicos y aplicando incluso recetas neoliberales. Yo quiero detenerme en este punto porque durante esta emergencia sanitaria los distintos recortes a la salud y a la educación son las recetas que las quería imponer el Fondo Monetario Internacional en octubre del año pasado y que los estudiantes, conjuntamente con todo el pueblo ecuatoriano y los rechazamos en el gran levantamiento indígena y popular, y ahora se quiere aprovechar de la emergencia sanitaria para aplicar estas medidas económicas y afectar el bolsillo de los ecuatorianos con este paquetazo de la ley de apoyo humanitario. Entonces, todo el sistema educativo está siendo afectado por estos recortes que son inconstitucionales incluso, y además que no responden a la realidad que vive el sistema de educación en general. Con este recorte se verán afectados también cientos y miles de niños, adolescentes, jóvenes, que no podremos iniciar nuestros estudios, que no tendremos una educación de calidad, y en muchos casos, en varias universidades, ejemplifico, ya se están discutiendo la posibilidad de no iniciar un semestre académico. Es tan grave esta reducción del presupuesto que no podemos permitir que las universidades cierren. Entonces el gobierno tiene que rever esta decisión de la reducción de los 98 millones de dólares, no solamente a las universidades, sino a todo el sistema educativo, que bordea, según algunas estimaciones, más de 245 millones de dólares entre el sistema de educación superior y la educación primaria básica. El descontento se va acumulando y que el gobierno no esté confiado de que los trabajadores y los pueblos vamos a dejar que se violenten los derechos y sobre todo la vida de los seres humanos, la vida de las personas que integran nuestra familia. Compañero Mauricio. Los estudiantes somos hijos de obreros, de campesinos, de maestros, somos hijos de los sectores más vulnerables y pobres del país. Por ello, nosotros, como la FEWE Nacional, como parte del Frente Popular y parte también de distintas organizaciones, vamos a participar en estas acciones que han convocado el Frente Unitario de Trabajadores conjuntamente con la UGT, porque es inadmisible que en esta emergencia sanitaria se pretenda imponer paquetazos al bolsillo de los ecuatorianos y se pretenda vulnerar a través de una mal llamada ley de apoyo humanitario, se pretenda suprimir los derechos de los trabajadores que con movilización, con sangre, con muertos y con años de exigencia y lucha en las calles, se pretenda vulnerar en la Asamblea Nacional. Por ello, nosotros nos vamos a sumar en las provincias en las cuales existan las condiciones, claro está, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, y también hemos desarrollado nosotros actividades para ese día. En la ciudad de Guayaquil se llevará a cabo un plantón por la defensa del presupuesto a la educación, convocado en conjunto con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la FEWE Nacional y varias universidades del país. Y ahí también aprovecharemos para expresar nuestra solidaridad con los trabajadores y levantaremos las banderas y las consignas de las exigencias de los trabajadores como nuestras. Estimado compañero presidente de la FEWE, en la ley humanitaria, en una de sus transitorias, nos dicen quienes están enlazados, cuando se reduce la jornada laboral, como es la propuesta neoliberal en la ley humanitaria, se dice que se reduce el salario y proponen de manera perversa reducir las pensiones alimenticias. ¿Cómo ve la FEWE? Porque son afectados los hijos, los trabajadores, no solamente en el derecho a la educación, sino también en el derecho a sus pensiones alimenticias, porque sus padres van a ser disminuidos en su salario, cuando la canasta básica está por los $720. Efectivamente, desde la FEWE Nacional siempre hemos procurado realizar un proceso unitario con las distintas organizaciones sociales con las cuales nos identificamos y con las cuales compartimos propuestas y banderas de lucha, porque como así la UGT, es la Unión General de Trabajadores, también lucha por una educación de calidad para sus hijos. Nosotros también como hijos de obreros luchamos por una estabilidad laboral adecuada para nuestros padres. Nosotros sí rechazamos estas actitudes por parte del gobierno nacional porque se está vulnerando la estabilidad laboral y también se plantea reducir el salario básico unificado. No se puede
a pretexto de la emergencia sanitaria, topar el salario básico unificado de los trabajadores. Consideramos de que estas medidas que está aplicando de reactivación, entre comillas, económica progresiva, el gobierno nacional, lo único que buscan es precarizar la condición laboral de los trabajadores dentro de las empresas. Y esto a un futuro va a terminar perjudicando a los trabajadores, como lo decía José Chusín. El empresario en estos momentos aquí en el Ecuador se encuentra perdiendo recursos económicos y por eso presionan al gobierno para que se reactiven las industrias. Pero en realidad no están pensando en la seguridad, en la integridad y en la vida de sus trabajadores. Nosotros por eso discrepamos frente a la propuesta de ley de apoyo humanitario, en la cual se establece de que se reduzca la jornada laboral y que si se reduce la jornada laboral también se reduzca el salario. Hay que entender de que el trabajador en la empresa genera plusvalía y esa plusvalía es el trabajo mal remunerado, porque mientras el trabajador está generando, digo un ejemplo, un trabajador en su jornada laboral de 8 horas podrá producir alrededor de 250 zapatos, pero el empleador le está pagando solo de 50 zapatos. El resto es de excedente de ganancia que está ganando el empresario. Entonces nosotros consideramos de que no hay que dar paso a este proyecto de ley de apoyo humanitario que busca precarizar la condición laboral. Y el Estado ecuatoriano tiene que vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores, no al revés, principalizar la vulneración de los derechos y efectivamente permitir y adecuar los mecanismos para que el salario de los trabajadores sea el adecuado referente a su trabajo. Porque si se reduce efectivamente el salario, también se reducirán varios aportes a las pensiones alimenticias, también los padres de familia no tendrán con qué pagar la educación de sus hijos, en algunos casos medicinas para sus hijos, para sus familias, porque efectivamente los trabajadores son los que cargan en sus hombros a sus familias. Entonces estas medidas así atentan contra el derecho de una estabilidad y un trabajo digno de los trabajadores.